¡Qué fisión, amigos! Sed bienvenidos un día más a nuestro canal. Mi nombre es Juan Sánchez de Escuela de Fisios. Hoy os traemos una pequeña masterclass pues, sobre el manejo y tratamiento del COVID-19. Va a ser una parte clínica y otra parte fisioterapia. También contamos con una pequeña incorporación que antes no sabíamos por motivos profesionales y demás. Contamos con un enfermero, con Miguel Ángel, así que él también pues, hará su parte. Vale, pues nada, quería comentaros que pues ante un virus desconocido el remedio más eficaz es compartir y colaborar. Y bueno, yo creo que este es el motivo de esta masterclass, ¿no? Pues para poder subrayar el valor y la sabiduría que nosotros como miembros de la salud hemos desempeñado durante todo este año. ¿Vale? Quiero agradecer a nuestros colaboradores pues por aportar su experiencia, ya que bueno, pues esto nos inspira y nos motiva a seguir luchando contra este virus. ¿Vale? También deciros, amigos, que esto es una guerra mundial en la que luchamos todos nosotros, toda la humanidad, contra un único oponente, un único enemigo en este caso es el nuevo coronavirus. Y nada, nuestro campo de batalla, nuestro campo de lucha es el hospital. Y bueno, pues yo creo que al final debemos asegurarnos como profesionales pues que nuestro personal sanitario pues tenga los recursos suficientes pues para luchar contra él, ¿no? Y esto incluye tanto la tecnología como también la experiencia. Y bueno, entonces lo que hemos pretendido con esta masterclass es dar nuestra experiencia sobre el manejo y el tratamiento sobre, como ya he dicho, el coronavirus. Así que nada, esperemos que os guste, que os sirva y nada, antes de todo vamos a presentar en primer lugar al doctor Enrique Sánchez. Nos va a comentar un poco pues quién es y a qué se dedica. Muy buenas tardes. Yo trabajo en el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid en un recurso de soporte vital avanzado y también en un hospital privado. Vale, luego continuamos con Miguel Ángel también, que se presente. Buenas tardes desde España, yo soy Miguel Ángel Pérez, enfermero de urgencias de la Comunidad de Madrid y también como el doctor Enrique somos compañeros en una ambulancia privada en un servicio de emergencias de Madrid. Jorge también, adelante. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Jorge, soy fisioterapeuta y estoy trabajando como fisioterapeuta domiciliario en terapias respiratorias aquí en España. Genial, muy bien. Pues antes de comenzar, deciros que cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar en comentarios y nosotros pues os la responderemos. Si hay alguna pregunta más larga o incluso algo personal, ya tenéis nuestro correo, es escueladefisios@gmail.com. Ahí nos escribís y con gusto os contestamos todas vuestras dudas. Así que nada, muchas gracias a los 3 participantes que se han conectado desde España por el cambio de horario y demás. Es un placer teneros aquí. Y nada, con esto creo que comenzamos. Empieza el doctor Enrique Sánchez primero y luego iremos continuando con Miguel Ángel por parte de enfermería y Jorge por parte de fisioterapia. Muy bien, Juan Enrique, gracias por la invitación y voy a dar una breve pincelada sobre este virus. Es un virus ARN monocatenario que tiene una distribución geográfica, ha dado lugar a 2 epidemias. La primera fue la del SARS-CoV, que ya está erradicada. La segunda fue la del MERS-CoV, que se originó y se estudió en Oriente Medio, y la última, que ya no es una epidemia, sino que es una pandemia y que afecta, como la misma palabra dice, pues a todo el mundo. Entonces, el reservorio de este virus es tanto humanos como también animales, fundamentalmente murciélagos, pingolines, felinos tales como tigre, león, gato, como también en menor proporción pues en patos, pollos, cerdos, perros. El mecanismo de transmisión de esta enfermedad es de humano a humano. De humano a humano a través de las gotitas de las secreciones respiratorias y también por los fómites contaminados. Y luego también últimamente se ha visto que también tiene una transmisión aérea, es decir, lugares confinados y que están mal ventilados.
Por tanto, siempre esos pacientes hay que hacer un aislamiento tanto de contacto como aéreo. También se sospecha que existe una transmisión oral fecal, aunque no está confirmada, tampoco está confirmada la transmisión sexual ni la sanguínea. Sí que se ha descrito una transmisión vertical en una gestante de 33 semanas y se han encontrado restos del virus en la leche materna, pero tampoco está confirmada que la transmisión pueda ser a través de la lactancia. Bien es cierto que la susceptibilidad y la capacidad de transmisión de este virus aumenta con la edad, es decir, que son más susceptibles de presentar la enfermedad y de transmitirla personas mayores de adultos o sobre todo personas con edades superiores a los 50, 60 años que niños por debajo de los 10 años. En cuanto al periodo de contagiosidad, la contagiosidad más importante es entre 1 y 3 días antes de que se inicie la sintomatología y luego en la primera semana va a descender rápidamente ese nivel de contagiosidad. Y sí es verdad que pacientes que han sufrido, bueno, que han estado ingresados en la UBI o que están ingresados en la UBI, es decir, que son pacientes graves, pues la PCR da positiva incluso hasta las 4 semanas o 5 después de iniciado el cuadro. Pero en cambio el cultivo se ha visto que son menos de un 5% de los cultivos salen positivos. Por tanto, aunque la PCR sea positiva, la contagiosidad es baja. Bien, en cuanto a las características de la infección, bueno, pues de todos los pacientes, de todas las personas que son contagiadas por este virus, solo un 45% van a cursar de forma asintomática y el resto, pues prácticamente un 85% cursan como un catarro vulgar y corriente, mientras que un 15% sí que van a presentar un cuadro respiratorio bastante serio y de ellos, pues aproximadamente un 5% tiene que ingresar en las UCIs y la mortalidad global es de un 1% y la mortalidad dentro de los pacientes que ingresan en la UCI pues es aproximadamente de un 25%. El paciente, ¿qué alteraciones tiene analítica? Bueno, pues lo más frecuente es la linfopenia, o también tiene un alargamiento del tiempo de protombina, aumento de transaminasas, de ferritina, de LDH, de troponinas, del factor del péptido natriurético y la evolución. ¿Cuál es la evolución de esos pacientes? Bueno, pues la evolución es que en aproximadamente la primera semana, pues el 85% de los pacientes van a cursar de una forma muy benigna y va a remitir el cuadro, mientras que un 15%, pues ellos entre el séptimo y el 10º día van a empeorar porque van a presentar una neumonía. El problema de esta enfermedad es lo respiratorio y por supuesto también las complicaciones. En lo respiratorio sería la neumonía, que la característica de esta infección es que es bilateral, periférica, es decir, afecta pues las zonas distantes del pulmón y luego dentro de esa neumonía el riesgo que tienen es que puedan presentar pues un síndrome de un distrés respiratorio agudo. ¿Cuál es el riesgo de la evolución tórpida de esta enfermedad? Pues mayores de 65 años, que tengan, o bien pacientes que tienen una inmunodepresión o tienen una comorbilidad importante. ¿Y cuáles son las complicaciones de la infección? Pues las complicaciones son, primero, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Después tenemos fenómenos trombóticos, tanto arteriales como venosos, tromboembolismos pulmonares, ictus, sobreinfección. Y es cierto que cuando se le hace la analítica a esos pacientes, lo que se va a tener alterado es la PCR bastante elevada, por encima de 8. Pero cuando hay una infección bacteriana, lo que vamos a encontrarnos, como es lógico, es un aumento de la procalcitonina. Y en este caso ya el tratamiento tendría que ser no solamente los antivirales, sino también asociarlos a un tratamiento antibiótico. Otra complicación, pues insuficiencia renal aguda,
problemas gastrointestinales en forma de cosas serias, en forma de no una simple gastroenteritis, sino una isquemia mesentérica. Y, bien, ¿cuál es el manejo de un paciente cuando llega al hospital? Bueno, cuando llega al hospital, el paciente, ahora mismo, en España y en Madrid en particular, donde yo trabajo, siempre se le va a entregar un test en el que tiene que cumplimentarlo con una serie de preguntas, como si ha estado con sintomatología, cuándo empezó esa sintomatología, si ha tenido contacto estrecho con una persona diagnosticada de la enfermedad, si tiene alguna comorbilidad. Bien, si el paciente presenta un simple síntoma catarral, pues rinorrea, odinofagia, fiebre por supuesto, entonces lo que se le realiza es si la evolución del cuadro es inferior o igual a 5 días, se realiza un test rápido antigénico, que en 15 minutos tenemos el resultado. Y en realidad se está haciendo a todos los pacientes que acuden al servicio de urgencias con sintomatología, independientemente de la edad que tengan, con sintomatología respiratoria de vías altas. Por supuesto, si ya hay sospecha alta de la infección, pues con más razón se le hace. Pero ya digo que cualquier persona que aparezca que venga con un síntomas de vías aéreas altas, se hace el test. Si la clínica lleva más de 5 días de evolución, lo que se realiza es la PCR. Entonces, en personas, luego se hace una exploración general y en personas que no tienen comorbilidades, que tienen menos de 60 años de edad y los síntomas son leves, pues no se le hace ningún tipo de prueba y se le deriva a su domicilio con antitérmicos y hidratación. Y por supuesto, si la prueba ha dado positiva, pues con aislamiento domiciliario, como es lógico. En caso de que la clínica sea muy sugestiva, pero el test antigénico rápido sea negativo, entonces en ese caso hay que hacer la PCR, que es la que nos va a confirmar si el paciente tiene o no infección por el SARS-CoV-2. Si el paciente tiene una sintomatología que es moderada, el test antigénico ha dado positivo, pero no está dentro de los pacientes vulnerables, es decir, pacientes vulnerables es aquel que tiene más de 60 años, que tiene comorbilidad, que tiene un cuadro de inmunodepresión, bien por tratamiento inmunosupresores o bien porque es un paciente oncológico. Entonces, en este caso, si hay un paciente leve, pues también se le va a derivar al domicilio con el mismo tratamiento que hemos dicho en un principio, antitérmicos y analgésicos. Cuando el paciente vive en su domicilio, no vive en una institución, sino en su domicilio, pero ya tiene comorbilidades, entonces en las situaciones leves si se les tiene que hacer en ese caso ya una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax se ve que no hay ningún infiltrado, pues entonces se le deriva a su domicilio solamente con tratamiento de analgésicos, antitérmicos y aislamiento. El aislamiento tiene que ser una vez que se inicia la sintomatología durante 10 días. El aislamiento en domicilio tiene que ser con una habitación bien ventilada, con la puerta cerrada y con mascarilla quirúrgica del paciente y lavado frecuente de manos o bien con solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Pues el paciente es un paciente vulnerable pero que tiene una sintomatología moderada, entonces aquí ya es necesario, si es un paciente que utiliza oxígeno en el domicilio porque tiene un EPOC, pues hay que asociarle siempre un corticoide, la metilprednisolona o la esametasona. Si es un paciente que está encamado o que tiene una hemorragia reducida, también hay que asociarle una heparina de bajo peso molecular. Normalmente es el Clexane, que es el nombre comercial, o la enoxaparina, que es el genérico de la heparina. Luego diré las dosis y demás que manejamos. Y si estamos hablando siempre de pacientes leves y moderados, porque está claro que con un paciente siempre es grave, tenga o no tenga, sea o no sea vulnerable, hay que trasladar a un hospital para indicar. En cambio, en los pacientes, y luego tenemos los pacientes institucionalizados, es decir, aquellos pacientes que viven en residencias sociosanitarias. Ahí, aunque sea una sintomatología leve, los pacientes sí que tienen una movilidad muy reducida, tienen mucha comorbilidad. Entonces,
Aquí sí que esto era tratamiento ya de entrada, pues no solamente con los antiquímicos y la hidratación, sino también los anticoagulantes, las sapainas de bajo peso molecular, y si se utiliza la oxigenoterapia, pues entonces asociarlo al uso de corticoides. Bien. Cuando estás en el hospital y el paciente entra dentro de esos supuestos, el tratamiento, ya digo, va a ser derivarle a su residencia. Y los pacientes que viven en sus residencias habituales, bien sea el domicilio, paciente vulnerable o no vulnerable, o bien sea la residencia de ancianos. Los pacientes moderados que viven en domicilio, a ellos hay que hacerles siempre no solamente la placa de tórax, sino también una analítica, igual que aquellos pacientes que viven en residencia. Ya digo, si es un paciente que vive en domicilio pero no es vulnerable, no se le hace absolutamente nada. Si es un paciente que vive en su domicilio es vulnerable o vive en una residencia de ancianos, a ese se le tiene que hacer. El que vive en domicilio solamente la placa de tórax, y si la placa de tórax sale normal, nada más, pero en cambio el que está en la residencia tiene que realizarle siempre la placa de tórax y una analítica completa, pues para ver si tiene una alteración de los parámetros que he dicho antes. Sobre todo lo más significativo, que es lo que más se ve en las analíticas, es la linfopenia. Linfopenia, PCR y la LDH. Ya la ferritina está muy aumentada en pacientes que están intubados, también malditos, pero vamos, inicialmente suele ser. En cuanto a los pacientes que van a ingresar en el hospital, el tratamiento va a consistir en la oxigenoterapia, que es necesario, si es una mujer que está embarazada, deben alcanzar saturaciones del 96%, el resto de la población, pues con un 94% suficiente. La oxigenoterapia se debe realizar con nasales o con Mentimás. Y en última instancia, pues en un reservorio, o también ya en pacientes que están muy malitos, se realiza la ventilación no invasiva mediante la CEPA, pues si es necesario el aislamiento de la vía aérea, mediante la intubación tracheal, todo paciente ingresado también tiene que poner un tratamiento del anticoagulante con heparina de bajo peso molecular o con gabapentin. Un tratamiento puede ser profiláctico o terapéutico. Profiláctico pues, se realiza en personas que no tienen ningún fenómeno tromboembólico, y las dosis serían de la enoxaparina, es decir, de en función del filtrado glomerular. Pues cuando ese filtrado glomerular está por encima de 50, la dosis son de 40 miligramos diarios. El filtrado está entre 20 y 50, entre 15 y 50 son de 20 miligramos, y si está por debajo de 15, pues está contraindicado porque produce gran toxicidad con esta función renal tan alterada. Si el paciente es de alto riesgo, entonces el tratamiento profiláctico sería 1 miligramo por kilogramo de peso, pero cada 24 horas. Igual, en función del filtrado. Si está por encima de 50, pues es 1 miligramo por kilogramo de peso cada 24 horas, y si está por entre 30 y 15 serían 0,5 miligramos, y por abajo de 15 no se puede administrar. Y luego, en caso de que nos encontramos con un paciente en el cual pues, ha sufrido un tromboembolismo pulmonar, que es las embolias pulmonares son bastante frecuentes, y es una de las causas que se ven a todas las edades en personas que son dadas de alta, hayan estado ingresados en la UCI y que cursan con disnea. La disnea siempre nos está diciendo pues, que el paciente ha presentado un fenómeno tromboembólico en el pulmón. En esos casos, el tratamiento sería a dosis plenas, es decir, ya no cada 24 horas, sino cada 12 horas, 1 miligramo por kilogramo de peso, en el caso de la enoxaparina,
y si tiene el buctalgo verrural entre 50 y 30, pues por debajo de 50 miligramos pues serían medio miligramo pues, cada 12 horas, y por debajo de 15 de buctalgo verrural pues no se podría utilizar. Otro tratamiento son los antivirales. Los antivirales serían los fármacos pues, pues estrella. Lo que pasa que tiene el periodo el paciente no puede estar, no puede llevar más de 4 o 5 días por la clínica, porque entonces ya el antiviral no es efectivo, y se utiliza el remdesivir. El remdesivir es muy caro, no todos los hospitales tienen posibilidad de suministrarlo, y la dosis son 600 miligramos intravenosos, 600 miligramos intravenosos, y luego, perdón, son 200 miligramos inicial y luego 100 miligramos diarios durante 5 días por intravenoso. Cuando el paciente presenta una situación muy grave, sí que está indicado el tratamiento con los corticoides. Los corticoides harían un mecanismo de interrupción de la cascada inflamatoria, que es uno de los componentes que más eficaces va a producir esa enfermedad, inhibiendo las interleuquinas, la 1 y la 6. Entonces el manejo sería 6 miligramos diarios de sametasona en pacientes que están con una afectación moderada, y los pacientes graves y pacientes intubados serían pues 20 miligramos diarios. Y bueno, pues esto sería a grandes rasgos el manejo de esta enfermedad. En la primera ola, refiriéndonos a España, pues hubo una gran afectación de la población, con una tasa de mortalidad muy alta, dependiendo de las fuentes que se tomen, entre 40 y 30.000 fallecidos. Y esta segunda ola tenemos una incidencia acumulada baja. Empezamos con unos 500 contagiados por 100.000 habitantes, ya hemos llegado a bajar por debajo inferior a 200, ya estamos repuntando a 200 y pico, pero en cambio países europeos como Alemania, que la primera ola pues tuvieron una baja mortalidad, están teniendo hasta 1.000 muertos diarios. Suecia también, que era otro paraíso de esta enfermedad en cuanto a que no afectaba a la población, pues ahora mismo también tiene una incidencia acumulada bastante alta. Entonces esta segunda ola, probablemente porque se aconsejaba que la gente pues no se relajara, pero sí se han relajado las medidas en algunas comunidades de España, y ahora se están tomando medidas muy serias, incluso confinamientos perimetrales o confinamientos absolutos de una comunidad, como puede ser la cristiana. Se evita que el aforo se controla, el aforo pues, de los transportes públicos, de lugares de ocio, de lugares de bares, en los restaurantes, en las cafeterías. Y algunas ya solamente pueden trabajar en las terrazas, por supuesto está acotado el acceso a las barras, y las mesas pues en un principio eran hasta un 50% del nivel de ocupación de las mismas. La gente sí que utiliza las mascarillas, eso sí es cierto. Luego sabemos si las mascarillas que utilizan son del día o son de hace 4 días, pero eso es que todo el mundo va con la mascarilla. Y bueno, yo creo que la población está bastante concienciada. Ya el confinamiento que se hizo en un principio en España y en todas las comunidades, que hay un confinamiento global, que no se podía salir hasta determinadas horas del día. No se podía uno mover del domicilio, no solo de la comunidad, sino del domicilio, si no fuera por motivos de trabajo o de estudio, o por una causa mayor. Pues ahora esa segunda ola, el manejo, en particular en la Comunidad de Madrid, que nos dio trabajo, es un confinamiento selectivo que se está realizando por áreas de salud. Entonces, como se hacen muchos test rápidos, pues se sabe cuál es la incidencia acumulada de cada zona en Madrid, las zonas básicas que corresponden con una
un ambulatorio, un centro de salud, y ese centro de salud tiene adscrito pues una serie de habitantes. Entonces, cada centro de salud a la población que le corresponde hace sus test antigénicos, independientemente de los a nivel telefónico. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid, bueno, en general, porque solo puedo hablar de la Comunidad de Madrid, pues la asistencia, vamos, el manejo se hace de una manera muy alta a través del teléfono. El paciente llama o el alertante con, pues, cuenta los síntomas que tiene, la persona en función de eso, pues se le dice que se quede en el domicilio, que irá a evaluarle o que vaya al centro de salud para pedirle que hagan un test rápido antigénico. Entonces, ya digo, ahora el control de la pandemia en la Comunidad de Madrid se está realizando por medio de áreas básicas de salud. Y la verdad que está teniendo un éxito muy bueno, porque hemos conseguido, sin necesidad de confinar a toda la población, sino solamente aquellas zonas básicas en las cuales la necesidad de altas tenía que ser por encima de 500, y lo que se trata es que esté por debajo de 200. Y ahí vas a repuntar otra vez, pero bueno, también me la acuerdo con las fiestas, la gente sale más a la calle, sale a ver los adornos navideños, las luces, los centros comerciales se llenan, y claro, pues el contagio sea más alto. Y ese es el trabajo a nivel del hospital. A nivel de soporte vital avanzado, en el que trabajamos Miguel, el enfermero y yo, pues bueno, durante la primera ola eso fue tremendo. Fue un drama porque veía mucha gente muy malita, gente fallecida en el domicilio, los hospitales están abarrotados, se tuvieron que instalar carpas para los hospitales que se daban abasto. Hemos aprendido mucho de la segunda ola, y el hecho es que la segunda ola, porque el hecho es que hasta hace, en mi caso, unos 10 días, prácticamente no se veía ningún paciente en el domicilio que tuviera sospecha de la infección. Claro, desde hace unas semanas hay un repunte importante, y ahora el porcentaje de pacientes que se ven es cierto que no se ven fallecidos, es cierto que los pacientes que vemos no están inestables médicamente, pero sí es verdad que sí que se están viendo muchos pacientes en los cuales pues, se confirma. Nosotros hacemos el test rápido antigénico en la ambulancia, y sí que se confirma. En el hospital, en cambio, sí que buena parte de los pacientes con porcentaje muy alto se les hace el test rápido y sale negativo, pero en la ambulancia sí que sale positivo. La gente que está malita, pues probablemente no se queda en el domicilio. En cuanto a los EPIs, pues en un principio, pues claro, como se nos ha sorprendido a todos, pues no había suficiente material, pero ya transcurrido un tiempo en la primera hora y por supuesto en la segunda, no tenemos carencia de ningún tipo de EPIs. Los EPIs pues, son la mascarilla quirúrgica para el paciente, la mascarilla FFP2 para el sanitario que sospecha, pues que pone una bata, 2 pares de guantes, unas calzas, un gorro, unas gafas, o bien la pantalla. Y lo mejor siempre son mejor las gafas. Y realmente ahora mismo en la Comunidad de Madrid no falta nada de material, nada de todo sin problemas. Y luego pues se ha inaugurado un hospital en Madrid que se llama Enfermera Isabel, que es un hospital que tiene una capacidad de hasta 1000 camas, exclusivamente para el manejo de pandemias, y debido a que en la primera ola pues estaba desbordado todos los servicios, tanto los privados como los públicos, pues ahora debido a este hospital pues, lo que hace es un drenaje, una depuración en pacientes, no pacientes graves, aunque también tiene UCI, pero los pacientes que salían en la UCI se caerían a los hospitales respectivos, los hospitales con sintomatología moderada, sintomatología grave, que no requieren un aislamiento de la vía aérea, se derivan a ese hospital, por lo cual va a estar bien. Y ahora, por supuesto, pues estamos expectantes y la expectativa de la vacunación, que será si va todo bien, pues la solución para la situación de crisis sanitaria y de crisis socioeconómica. Bueno, nada más. Ha sido unas breves pinceladas que he dicho sobre esto, y bueno, estoy abierto a las preguntas que susciten
exposición que he hecho de la COVID-19. Buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias por la colaboración, doctor Enrique. Ahora pasamos al punto de enfermería, donde tenemos a nuestro gran colaborador Miguel Ángel, así que le damos paso. Tienes que quitar el... ¿Me oís bien? Ángel, sí, cuando quieras, listo, adelante. Muy buenas tardes. Pues nada, yo voy a, bueno, a ahondar un poquitín más en la explicación que ha dado el doctor Enrique. Desde la parte nuestra que hemos vivido, desde el mundo extrahospitalario, tanto en la primera como en la segunda ola, lo que sí que se ha visto es mucho desconocimiento, miedo, tanto en familiares, pacientes, incluso entre los propios compañeros, porque ha sido un virus muy virulento, con una mortalidad, como ha dicho el doctor, muy alta y gente realmente muy malita. Entonces, claro, uno entraba por las circunstancias de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros cuando nos llega un aviso, nosotros montamos la ambulancia, vamos hasta el domicilio y entonces, claro, entras como por así decir en lo desconocido, es decir, ¿qué me encontraré? Esa persona puede ser portadora del virus, no lo puede ser, en qué estado está, al fin y al cabo estás en su casa, o sea, no es un entorno como pueda ser un hospital y demás, que es un entorno, entre comillas, digamos, más controlado, o sea, en un domicilio ajeno siempre te puedes encontrar más expuesto, como si dijéramos. Y entonces en el personal sanitario sí que se notaba ese respeto a miedo, de decir, a ver dónde toco, dónde no toco, dónde puedo dejar el material, cómo puedo exponerme de la menor forma posible atendiendo lo mejor que se pueda al paciente. Y ya te digo, mucho desconocimiento en ese aspecto también por parte de los pacientes, porque muchos también no sabían si ese síntoma de realmente podía ser por el COVID, si te lo decían podía ser que parecía como que ese diagnóstico fuese verdad al final. Entonces también había, como digo, mucho desconocimiento, miedo. Y a la hora de llevar a los pacientes al hospital, cuando tú les llevabas, era duro porque muchas veces bajabas el paciente a la ambulancia y en función de cómo le vieras de edad, de su estado y demás, muchas veces cuando se despedían de la familia no lo sabías porque nunca se puede saber a ciencia cierta, ¿no? Pero sí que podías intuir que ese paciente no iba a volver a ver a su familia o esos familiares no iban a volver a ver a su familiar, porque sabías muchas veces que le llevabas para morir, o sea, dentro de lo que se pudiese atenderle, pero muchas veces le llevaba a ese paciente a morir. Entonces, claro, una situación muy dura. Y como decía el doctor Enrique, el equipo de protección que llevamos los sanitarios incluye el mono, las calzas, el gorro y demás, con lo cual los pacientes muchas veces lo único que veían de ti eran los ojos y a través de unas gafas. Con lo cual la interacción equipo sanitario-paciente era mínima. O sea, lo único que veían los pacientes era esto, de ti. Con lo cual se hizo duro porque veías en los pacientes esa impotencia, esa sensación de fragilidad, ¿no? Que decías, ¿cómo le puedo ayudar a esta persona? ¿Cómo le puedo reconfortar dentro de que él sabe que se está enfrentando a una enfermedad? Porque los pacientes al fin y al cabo están en su casa o tienen acceso a información, mil formas, tanto prensa, radio, televisión, y tienen acceso a información y saben que se encuentran infectados o pueden estar infectados de una enfermedad mortal. Y como decía, cuando llevabas a esos pacientes al hospital, se les intentaba, pues como enfermeros, ¿no? Intentar consolar o reconfortar de la mejor forma que se podía, pues dándoles conversación, dándoles ánimos. Y una vez que llegabas al hospital era duro porque los hospitales lo que se ha intentado hacer, o creo que se está haciendo prácticamente en todo el mundo, es intentar hacer un circuito que se llama de limpio y de sucio, ¿no? De pacientes susceptibles o de pacientes confirmados con COVID y pacientes de otro tipo de patología que no tengan nada que ver con el COVID, porque eso sí que lo estamos viendo ahora también, que parece que ahora mismo todo es COVID y que el resto de patologías se han detenido, o sea, y la gente le sigue padeciendo infartos, la gente sigue padeciendo ictus y sigue padeciendo muchas otras patologías que no tienen nada que ver en absoluto con el COVID, pero sí que es cierto que el COVID consume una cantidad ingente de recursos sanitarios, porque como digo, implica que un hospital tenga que desdoblarse, tanto en camas como en personal, porque tiene que tener, como digo, el circuito de COVID y el circuito de no COVID. Pues
claro, cuando nosotros llegábamos con esos pacientes al hospital y siempre, ¿para limpio o para COVID? Ya muchas veces la gente miraba a esos pacientes o te veían a ti, como digo, con el EPI, con las gafas, con todo esto y veías cómo se apartaban prácticamente con un respeto, miedo, incertidumbre, una cosa un poco llamativa. Ya te digo, esos pacientes se veían allí solos porque, claro, no podían pasar familiares, no podían pasar visitas, no podían pasar absolutamente nada y ha sido bastante duro. Entonces, lo que ha dicho el doctor Enrique, los tratamientos que se podían ofertar, ¿no? Los tratamientos posibles, al principio, claro, era oxígeno, no se podía nebulizar en los domicilios a la hora de evitar, pues eso, que se dispersen esas microgotas a la hora de ofrecerles ese tratamiento a los pacientes y demás. Entonces, claro, se limitaba prácticamente a cogerles vía corticoides, oxigenoterapia con reservorio, alto flujo y demás, pero poco más porque el tratamiento definitivo era en el hospital y, claro, siempre ante la sospecha de que pudiera ser COVID o no. Porque, claro, como decía antes, no todo ha sido COVID. También la gente ha tenido reagudizaciones de sus enfermedades como el EPOC y demás. Eso también te puede enmascarar o pueden ser síntomas muy parecidos al COVID de cara a la hora de tratarlos, con lo cual siempre tenías esa sospecha y demás. Y ya digo, la primera ola ha sido bastante dura y los cuidados enfermeros que se podían dar, pues muchas veces te veías muy limitado en ese aspecto. Entonces yo creo que eso es lo más así reseñable que hemos podido vivir. Ya digo, en nuestro elemento, como decíamos antes, yo soy compañero del doctor Enrique y lo hemos vivido en primera persona, tanto la primera como la segunda ola. Afortunadamente, la segunda ola no se ha visto, o por lo menos nosotros no hemos tenido tanta incidencia de gente muy afectada, pero bueno, ahora parece que está otra vez habiendo bastantes contagios y bueno, y veremos a ver, porque parece ser que después de estas navidades se prevé que pueda haber un repunte importante por lo que comentábamos antes, que la gente pues se reagrupa ahora en los domicilios, las cenas familiares, va a hacer las compras navideñas y todo eso ahora mismo es lo que a nosotros nos va a hundir y nos va a meter otra vez en una tercera ola, que es como sanitarios muchas veces te sientes frustrado porque dices, otra vez lo mismo, otra vez a EPI, ver calamidades, ver a gente pasarlo mal, es duro, es duro, es duro. Y bueno, poco más que añadir a lo que decía el doctor Enrique. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, estamos abiertos a ellas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu aportación. La verdad que muy, muy, muy interesante. Y nada, como ya hemos dicho, haremos algo más personal, pues ya por vía email. Así que nada, muchísimas gracias y damos paso al fisioterapeuta Jorge Ruiz. Adelante, Jorge, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, mi papel en el tratamiento de pacientes es más a nivel post-hospitalización. Yo estoy yendo a domicilios y generalmente estoy viendo sobre todo pacientes que ya no son positivos, pero tienen, pues les ha dejado muchas secuelas el COVID. Y la verdad que a nivel psicológico, esos pacientes, muchos les ha cambiado la vida porque gente sobre todo mayores de 60 años que antes pues tenían una vida bastante activa, incluso jubilados que pues tenían, por ejemplo, tuve un paciente el otro día que tenía un huerto y era súper activo y de repente detrás del COVID le ha quedado una secuela en el pulmón y está encamado, prácticamente no puede hacer esfuerzo y está pues con oxígeno permanentemente. Entonces,
por cosas que me cuentan otros compañeros, yo creo que la máxima importancia del tratamiento de fisioterapia en COVID tiene que ver con el tratamiento en UCI, porque bueno, minimizan la estancia de los pacientes en UCI. Sí que es verdad que a nivel de fisioterapia respiratoria no se pueden aplicar tantas técnicas de drenaje de secreciones porque, según la evidencia, tan solo el 34% de los pacientes con COVID están presentando secreciones. Y como ha dicho el doctor Sánchez, es una neumonía no exudativa. Se caracteriza por eso, por inflamación del tejido alveolar. Y entonces el papel de la fisioterapia respiratoria no está siendo tan importante como el de la fisioterapia a nivel funcional, que bueno, desde el principio, desde casi el principio, al pasar tanto tiempo encamados, se intenta realizar una movilización pasiva para evitar o mejorar la calidad de vida en el futuro del paciente y evitar posibles comorbilidades del ingreso hospitalario y de la estancia en UCI. Y sobre todo también, vuelvo a la fisioterapia respiratoria, se está viendo que en pacientes con enfermedades previas como fibrosis quística o EPOC, sí que se valora primero según las características porque cada paciente al final presenta pues, un tipo de características en cuanto a la neumonía, pero casi todos los pacientes que tienen patología previa con COVID se está utilizando las técnicas de drenaje bronquial. Ahí sí que hay. Entonces, se podría decir que la fisioterapia respiratoria se está aplicando exclusivamente en pacientes con patología previa respiratoria o en ese 34% de los pacientes en general que están presentando secreciones, hipersecreciones. Y nada, y a nivel de objetivos que tiene la fisioterapia en pacientes con COVID, sobre todo el principal objetivo es reducir la sensación de disnea del paciente. Para ello hay que tener un especial cuidado en UCI porque, claro, los pacientes están con tratamiento, ya una vez están con tratamiento de oxigenoterapia, ya respiran por sí solos, pero siguen con el oxígeno. No se puede realizar una movilización activa precoz porque podríamos caer en el error de que volviera a generar ese distrés respiratorio. Entonces, hay que tener especial cuidado con la movilización activa. Ya como he comentado antes, la pasiva, desde casi el inicio, se empieza a realizar, pero las movilizaciones activas precisan de una serie de valoraciones, primero a nivel del aparato respiratorio, segundo a nivel del circulatorio y tercero a nivel del sistema nervioso, antes de empezar con movilizaciones activas, con el trabajo activo del paciente. Y nada, simplemente pues eso. Yo ya digo, estoy viviendo el tema del COVID ya desde un punto más relajado que otro personal sanitario que está más al pie del cañón, más en primera línea y que realmente yo creo que es lo más importante, porque sí que es verdad que hay pacientes con secuelas, pero no es la mayoría, sobre todo gente de avanzada edad. Y sí que es verdad que hay casos que es que esto es muy reciente, pero pinta como que las secuelas no mejoran, como que se han quedado estancados y es como un mantenimiento con el tratamiento de oxigenoterapia, de CPAP o de BiPAP que se les ha instaurado desde que han tenido el COVID, y parece que es algo bastante tendiendo a lo crónico, pero bueno, también se está viendo algún paciente que va mejorando, se les va retirando el oxígeno, entonces es importante también decir que la oxigenoterapia, la BiPAP, también en muchos hospitales se está utilizando para prevenir el ingreso en UCIs
Es decir, hay en algunos hospitales se están creando algunas unidades que se llaman UCRI, que es pues que se les aplica eso, aparatología respiratoria no invasiva a los pacientes, como he dicho, oxigenoterapia o BiPAP, para pues ver si mejoran y prevenir su ingreso en UCI. Esto también, como he dicho, se aplica a nivel posterior, post-hospitalización, para pues eso, mantener esas secuelas o intentar mejorarlas y que no vayan a más. Y no sé, por mi parte, si tenéis alguna duda o lo que sea, estoy abierto a preguntas. Genial, sí, yo creo que sí. No sé si alguien quiere añadir algo más o bueno, no sé, o si quiere aportar algo más o si tiene alguna duda y vamos a hablar entre nosotros, no sé. Lo único, yo quería preguntarle a Jorge, yo el tiempo que estuve en UCI en el pasado, sí que recordaba que la fisioterapia se estaba empezando a introducir en los pacientes en UCI de forma temprana para evitar precisamente ese atrofiamiento y demás. Eso Me es. imagino que con esto del COVID todo eso se ha anulado, me imagino, ¿no? Por intentar evitar exposición, me imagino, ¿eh? Bueno, sí que es verdad que hay muchos fisioterapeutas y compañeros que sí que están, evidentemente, con el EPI y pues eso, los equipos de protección individual adecuados, pero sí que están realizando movilizaciones incluso cuando los pacientes aún son positivos. Sí que tengo entendido eso, porque sí que es verdad que es importante de cara a eso, a minimizar la estancia en UCI, a que luego el paciente pueda empezar a volver a andar, a volver a levantarse y a, pues eso, intentar de alguna forma minimizar esa atrofia muscular, esa serie de secuelas que pueda dejar el encamamiento del paciente. Entonces sí que es verdad que en UCIs, por lo general, los fisioterapeutas hacen este tipo de maniobras habitualmente. Y que, claro, con esto del COVID, yo lo que sí que he oído a compañeros que trabajan en UCI es que el tema de técnicas de fisioterapia respiratoria se han prescindido al principio por el desconocimiento, aparte de que no generan secreciones. Entonces, tema de drenaje de técnicas de drenaje bronquial no estaban indicadas en esos casos, pero sí que incluso con casos, pues eso, fibrosis quísticas o EPOC, que generalmente tienen incluso ellos pautados ejercicios a nivel domiciliario para realizar y para mejorar, pues se estaba, claro, cuando ellos ingresaban con COVID asociado, se estaba teniendo cuidado incluso en esas técnicas de fisioterapia para drenaje de secreciones. Entonces, claro, pues se estaba teniendo mucho tiento al principio con el tema de la respiratoria, pero sí que es verdad que a nivel físico siempre se ha tendido a realizar las técnicas de siempre, que sí que es verdad que, claro, pues es otra vez exposición, otro profesional que tiene que exponerse, pero con el equipo adecuado se tendía a realizar movilizaciones. No sé en vuestro hospital si era así o lo estaban los fisioterapeutas al principio parando. Claro, yo cuando, de la época en la que hablaba, era cuando se estaba empezando a introducir esa fisioterapia, como decía, temprana, ¿vale? Para evitar ese atrofiamiento y demás. Y en la época COVID, por eso te preguntaba, que me imaginaba que eso se intentaría en la medida de lo posible que se mantuviera, pero claro, me imagino que también que ante tal volumen de pacientes y sobre todo por el nivel de exposición, porque al fin y al cabo no deja de ser otro profesional que tiene que exponerse y demás. Y mi duda era esa, saber si se había intentado mantener esa rehabilitación temprana o si con esto del COVID pues se había paralizado todo un poco eso. Y como decías tú al principio, que estaba pendiente y demás, que no es una enfermedad que produzca demasiadas secreciones, con lo cual, claro, limita mucho lo que es fisioterapia respiratoria, pero bueno, me consuela saber que se sigue haciendo fisioterapia muscular para evitar esa atrofia. De hecho, los pacientes que ingresan en UCI, o sea, partiendo de que
hay solo un 34% de pacientes con COVID que presentan hipersecreciones. Se ha visto que, según la evidencia, que los pacientes que ingresan en UCI presentan hipersecreciones entre el 23-28%, creo que era. Entonces, pues eso, que es también bajito, es más bajo. Yo creo que el problema del COVID, sobre todo, es del COVID es la peor fase del COVID es cuando ya produce esa neumonía de tipo intersticial inflamatoria del tejido alveolar, que eso yo creo que es lo que más agrava al paciente y que es más complicado de parar. Yo creo que ahí es más eso a nivel, imagino, farmacológico y ir esperando a que vaya disminuyendo esa inflamación. Pero no sé. Sí, como medidas, me imagino que todo el mundo lo habrá visto, los pacientes en decúbito prono, ¿no? Para intentar mejorar ese reclutamiento alveolar y que de alguna forma intenten mejorar su situación. Pero bueno, sí que es una enfermedad bastante... Eso era una pregunta que tenía yo también. ¿El decúbito prono se utiliza, o sea, se intenta con todos los pacientes que empeoran o hay algún paciente que sea no recomendable el decúbito prono aunque esté empeorando la neumonía, aunque esté empeorando? La posición, vamos, el doctor Sánchez no lo podrá ampliar más seguramente, ¿no? Pero en principio la posición de decúbito prono lo que se intenta es mejorar, como digo, el reclutamiento alveolar. Entonces, salvo que el paciente tenga alguna contraindicación expresa, pues o por alguna patología previa o por alguna otra circunstancia, sí que se intenta, como digo, para intentar mejorar esa ventilación. Lo que pasa es que, claro, es un proceso delicado porque es un paciente que ya está intubado y demás, y a la hora de darle la vuelta tiene mucho aparataje conectado a él, y claro, también es una exposición y demás. Pero sí que se está haciendo, vamos, de hecho daba impresión llegar a las UCIs y encontrarte a muchos pacientes boca abajo. O sea, que como digo, en decúbito prono. Se podría decir que es como una... se podría decir que es como una posición que se utiliza en caso, de, por así decir, de vida o muerte, en el sentido de el paciente ya está... Podría decir. Se podría decir que es como el último recurso, es decir, pues bueno, cuando un paciente ya no mejora y demás, se intenta el decúbito prono por decir, pues oye, vamos a ver por dónde sale. Sí. Pero claro. Voy a intervenir. Sí, doctor. Mira, la posición de prono no solo se utiliza en pacientes que están en una fase muy, muy complicada, sino se utiliza en cualquier paciente en el cual la saturación no sube, que no tiene que ser un paciente con aislamiento de la vía aérea. El segundo punto, no se utiliza más de 14-16 horas. El tercer punto es paciente en el cual la saturación no sube por encima del 90% a pesar de que está con una mascarilla con reservorio. Y por tanto, son pacientes en los cuales la administración de oxígeno con, como he dicho, con reservorio no es suficiente, y entonces pues hay que utilizar esa técnica. Tanto contraindicación para esta técnica de porque al paciente se pone en prono pero con la cabeza lateralizada, con lo cual en caso de que tenga algún vómito, pues va a pasar a la vía aérea. Yo he hecho cuando yo estuve en la primera ola trabajando en el Suma 112, sí que íbamos algunas veces al hospital que había, el hospital de Licema, que fue un hospital que es una zona de lo que un espacio en el cual se utilizaba para las exposiciones, pues eso se habilitó como hospital de campaña, diríamos, ¿no? Entonces yo estuve algunos días haciendo ahí guardias con los compañeros y sí que indicaba la posición de decúbito prono incluso en pacientes, porque hay pacientes que no estaban en la UCI, sino pacientes que estaban encamados. Y ya no había contraindicación, se pone en prono con la cabeza lateralizada para evitar que pueda tener algún tipo de fenómeno broncoaspirativo, y la verdad que los pacientes mejoraban bastante. Y ya digo,
también pacientes que están intubados, también se realiza esa técnica. Cuando un paciente intubado, cuando se le pone esa posición, pues como bien decía Miguel, pues se hace un reclutamiento alveolar. Pero claro, son pacientes que ya están muy malitos. El problema de la fisioterapia en los pacientes post-UCI es muy serio. Porque primero, el paciente ingresa en la UCI normalmente le dice por un síndrome, por un déficit respiratorio agudo. En un déficit respiratorio agudo, el pulmón se hace un mazacote. Es una estructura como de hormigón armado. Y ahí no hay ningún tipo de intercambio gaseoso y fallecen, por eso pues un porcentaje muy alto, un 25, un 30% de los pacientes ingresados en las UCIs como consecuencia extranjera fallecen, porque si ingresan por otra patología, bien, pero ingresan por un tromboembolismo, ingresan por una neumonía, pero como esa neumonía con la que ingresa el paciente acabe con un distrés respiratorio agudo, el manejo es complicado. Y luego, pues, el paciente post-UCI, pues claro, no solamente es la patología respiratoria, bueno, vosotros sabéis más que yo, pues también es la muscular, la disfagia, los trastornos cognitivos, fundamentalmente la afasia que presentan algunos pacientes, no solamente porque tengan en el contexto de la COVID un ictus, ¿no? Sino también porque se va a alterar esa capacidad cognitiva. Bueno, El punto clave, yo creo que el punto clave es el paso del paciente cuando empieza a hacer pues, el trabajo activo, ¿no? La movilización activa. Yo creo que es el punto en el cual el fisioterapeuta ahí tiene que ir con mucho tiento y controlando con todo el equipo de UCI todos esos parámetros a nivel respiratorio, circulatorio y del sistema nervioso, porque ha estado mucho tiempo encamado el paciente, incluso si es una persona mayor que tiene asociadas otras patologías tipo diabetes o de ese tipo, pueda tener algún tipo de neuralgia o de neuropatía, pero sí que es verdad que yo creo que el punto crítico debe ser ese, porque ahí cuando empiezas a lo activo es cuando puedes ver si el paciente va a ir mejorando o retrocede, porque a nivel pues se puede producir otra vez ese distrés respiratorio, hay que ir con mucho tiento, ¿no? Sí, En ese claro. tramo, yo creo. De todas las maneras, hay que tener presente, y mi experiencia es esta, la primera hora fue un caos porque se desconocía la enfermedad, se estuvieron utilizando fármacos que luego a largas han visto como pues, la cloroquina, que no sirve para nada, yo qué sé. Entonces, las UCIs estaban colapsadas de trabajo y la verdad que esa instauración precoz de la fisioterapia pues no se realizaba, podría decir, en algunos pacientes son bastantes, no se realizó nunca. ¿Por qué no? Porque no se daba abasto y más que nada yo creo que es ahora la segunda ola, pero sobre todo es cuando el paciente sale de la UCI. Entonces pasa planta, ahí es cuando la experiencia me dice que ahí sí que se realiza la rehabilitación. Pero en la UCI, que sería lo ideal, claro, la rehabilitación siempre lo más precoz posible, por supuesto. Yo creo que la experiencia me dice que no fue así. No sé Sí, por tus compañeros o por ti en particular. Sí, yo ya digo, yo sobre todo estoy trabajando ya a nivel domiciliario, ya cuando el paciente ha estado de alta. Sí que es verdad que también el tema que he comentado de las UCRIs, de las unidades de cuidados respiratorios no invasivos o intermedios, que se llaman, en algunas residencias de ancianos se están utilizando, por así decir, como UCRI, porque sí que es verdad que estamos suministrando bastante concentradores de oxígeno, botellas de oxígeno en residencias para que, pues eso, evitar a los pacientes que tengan que ingresar. Y en muchos hospitales también he oído que se estaba haciendo ese tipo de cosas para eso, para evitar el colapso de las UCIs. Claro. También por ejemplo, pacientes que necesitan un tratamiento anticoagulante después del alta hospitalaria, pues porque han tenido un TEC, por ejemplo, o tienen una fibrilación auricular,
Entonces se les pasa si están tomando anticoagulantes orales, inhibidores de la vitamina K, el Sintrón que tenemos en Europa, pues a todos se les pasa heparina de bajo folicular. ¿Para qué? Para que no pisen el hospital. Porque el hospital es un foco no solamente de infección para la propia persona, sino también que la persona que va al hospital pues vincule a un tipo de enfermedad. Entonces es verdad que se intenta pues que las personas ni visiten los centros de salud ni visiten los hospitales, sino todo lo que es una atención en la medida de lo posible domiciliaria. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más, o ya si no concluimos. ¿Alguien quiere añadir algo más? No, yo nada. Vale, perfecto. Pues nada, no quiero concluir. Todo dicho. Las dudas que salgan. ¿El qué, el qué? No, las dudas que salgan, lo único, luego. Sí, las dudas nada más contestaremos por el chat, Ya. sí. Pues eso, quería decir que no quiero despedirme sin antes daros las gracias. Ya sé que son momentos muy complicados, tenéis mucho trabajo, pero bueno, es de agradecer y de admirar que hayáis podido dedicar este rato, algunos desde vuestro domicilio, otros desde vuestro puesto de trabajo, que nos hayáis podido dedicar este tiempo y estas palabras. Muchísimas gracias desde Escuela de Fisios y la verdad que es una suerte teneros como colaboradores, tanto Miguel Ángel representando la enfermería, como Enrique representando la medicina y Jorge la fisioterapia. Yo no he querido colaborar mucho porque realmente no es mi campo de trabajo, no soy especialista en tema de respiratorio, pero me ha parecido muy, muy interesante. Y nada, enhorabuena, muchas gracias. También quiero pedir disculpas a los espectadores pues, por algún sonido que ha podido salir y demás, algún móvil, pero bueno, pues son cosas del directo, es lo que tiene. Bueno, ante todo hay que quedarse con la gran información que nos han facilitado estos tres grandes profesionales. Y nada, pues muchísimas gracias. Esperamos volver a contar con vosotros muy pronto. Enhorabuena una vez más pues, por estar al pie del cañón y por darnos esta gran información. También quiero dar enhorabuena a todos los sanitarios a nivel mundial. Creo que están haciendo una labor extraordinaria. Y nada, tenemos que seguir fuertes, tenemos que seguir unidos y adelante. Y compartiendo esta información tan relevante para que pues, todo el mundo pueda concienciarse y llevar a cabo pues todas las medidas de prevención y de tratamiento para un mejor pronóstico de este virus tan potente. Así que nada, muchísimas gracias a los tres, un placer teneros aquí. Muchas gracias. Perdón también por la hora, que en España pues son horas bastante elevadas, pero aún así han querido estar con nosotros para promover la salud. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos, cuidaros, gracias. Un saludo. Un saludo. Hasta luego, gracias.